Esto es Charlas Fiscales y de Negocios, donde los impuestos, la empresa y la vida se escuchan distinto. Con amor, conciencia e ímpetu. Soy Juan José Galván, y comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, a la hora en la que estés escuchando el contenido de este episodio de tu podcast, Charlas Fiscales y de Negocios. Tu amigo Juan José Galván te da la más cordial bienvenida a este nuevo episodio del podcast, donde quiero platicarte y comentarte y compartirte un poquito de la felicidad que siento, de la alegría, del orgullo que siento, porque la semana pasada, hoy hoy que se publica este episodio, estamos a 1 de junio de 2026. La semana pasada, última semana del mes de mayo de 2026, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos publicó mi obra, Fundamentos del Ente Económico, un libro muy interesante que me permite hablar de temas trascendentales el día de hoy en las empresas, en el mundo empresarial, en el mundo de los contadores, en el gremio. Hoy quiero platicarte un poquito de los conceptos que manejamos ahí en el libro. Hoy concretamente enfocado al tema del postulado básico de sustancia económica, porque en el libro desarrollamos los 3 postulados básicos que considero son la esencia, el fundamento de una entidad económica o de un ente económico. Me refiero a los postulados básicos de sustancia económica, entidad económica y negocio en marcha. Hoy le vamos a entrar a analizar el tema de la sustancia económica y desde esta perspectiva hablamos de lo mismo en contabilidad y en fiscal, porque se utiliza muchísimo, ¿eh? Es más, sustancia económica ha agarrado mucho vuelo, se ha generado mucha fama, mucha plática alrededor de las pláticas de la materia fiscal. Y hoy quiero platicar, quiero compartirte una reflexión y ya después me podrás decir tú en los comentarios qué opinas sobre que creo que los estamos confundiendo. ¿Por qué? ¿Hablamos de lo mismo? Cuando hablamos de NIF y cuando hablamos de fiscalización, mi respuesta tajante es no. La sustancia económica en las normas de información financiera es un postulado básico. Es un postulado básico de los 8 que integran, según el capítulo 20 de la NIFA 1, el sistema de información contable, que coadyuvan a darle fortaleza, sentido a un sistema de información contable, a la generación de información financiera. Este postulado básico de sustancia económica nos dice en términos muy generales que la realidad económica debe prevalecer sobre la forma jurídica. Es decir, fondo sobre forma. El fondo debe de prevalecer sobre la forma. Dicho en otras palabras, los hechos deben reconocerse contablemente por lo que realmente representan, no solamente por la forma legal que adoptan. Y aquí es donde pareciera que ya nos vamos a brincar a la materia fiscal, pero el postulado básico de sustancia económica establece que los hechos deben reconocerse contablemente para generar información financiera útil, relevante, confiable para la toma de decisiones. Y esos hechos deben de representar económicamente la realidad de la empresa, no solamente la forma legal. Es decir, desde un punto de vista del sistema de información contable que genera información financiera, la sustancia económica como postulado básico es una herramienta para representar adecuadamente la realidad económica de una entidad. Luego nos vamos a otra área, a la fiscal.
sobre todo la sustancia económica que observa el SAT. Porque cuando la autoridad fiscal habla de sustancia económica, muchas veces pareciera que estamos hablando del postulado básico, pero en la práctica y en la realidad esto no es así. La autoridad no está revisando si una operación fue reconocida correctamente conforme a las NIF. Ojo con esto. Lo que busca responder son otras preguntas. ¿La operación realmente ocurrió? ¿Existió capacidad para realizarla? ¿Tiene sentido económico? ¿Existe una razón empresarial que la justifique? Y aquí empieza la reflexión que yo quiero compartirles el día de hoy. Para mí, hay una sustancia económica contable, como postulado, y una sustancia económica fiscal. Considero que en materia fiscal se ha construido una visión distinta de la sustancia económica. Una visión que no aparece expresamente definida en una norma contable, como si lo es el postulado básico. La sustancia económica fiscal sí puede observarse claramente en los actos de fiscalización como una exigencia por parte de las autoridades fiscales. Para su servidor, y a lo largo del libro desarrollamos esta idea, la sustancia económica fiscal está integrada por dos grandes componentes. Uno, la materialidad de las operaciones, el tema del 69B, el tema del 49 bis y la razón de negocios. Que también la razón de negocios podemos interpretarla como un procedimiento, como un estándar que se maneja en el 5A y como la interpretación que ha hecho la Suprema Corte desde el año 2009, cuando definió qué se entiende por razón de negocios. Dicho estos dos grandes componentes de manera sencilla, lo que la autoridad quiere saber es si ocurrió primero y por qué ocurrió. Si solamente podemos responder una de las dos preguntas, entonces el análisis queda incompleto. Entonces no hay sustancia económica fiscal. Vamos a abordar el primer componente, la materialidad. La materialidad busca demostrar la existencia real de la operación. De hecho, nació allá en 2013, por allá del 8 de septiembre de 2013 y entró en vigor el 1 de enero de 2014 con el 69B. Es buscar la realidad de la operación. Aquí entran temas como contratos, entregables, correos electrónicos, bitácoras, evidencias fotográficas, papeles de trabajo contables y fiscales, reportes, archivos digitales, todo aquello que permita acreditar que la operación efectivamente sucedió. ¿Qué hace, en términos muy sencillos, la materialidad? La materialidad responde a una pregunta fundamental. ¿Es real la operación? Si no podemos acreditar esto, la discusión termina prácticamente desde un inicio. Vamos al segundo componente, a la razón de negocios. Ok, aun cuando la operación es real, la autoridad suele avanzar hacia una segunda pregunta. ¿Por qué se realizó? ¿Cuál era el objetivo económico de esa operación? ¿Cuál era el beneficio esperado? ¿Qué decisión empresarial justificó su realización? Aquí ya entra en juego la razón de negocios. Y no quiere decir que sean dos niveles donde primero es materialidad y luego razón de negocios. No, muchas veces la mayoría de las veces están interrelacionados. Este análisis busca determinar si existe una lógica empresarial válida detrás de la operación. No basta con demostrar que algo ocurrió.
también debe poder explicarse por qué ocurrió. Entonces, a mí me gusta plantear estos componentes de la siguiente manera. La fiscalización moderna parece que opera bajo una fórmula no escrita. Materialidad más razón de negocios es igual a sustancia económica fiscal. No es una fórmula legal como tal, no la encontramos literalmente en el Código Fiscal de la Federación. Pero cuando comenzamos a darnos cuenta del contenido de cartas de invitación, revisiones electrónicas, requerimientos de información, el tema que se platique y se debate, en acuerdos conclusivos, en resoluciones de la autoridad, observamos esta lógica. Materialidad más razón de negocios es igual a la sustancia económica fiscal. Quizá por eso hoy, más allá del 69, el 49 bis del Código Fiscal de la Federación y este nuevo concepto introducido el 24 de diciembre de 2024 en la Constitución Política, el concepto de los comprobantes fiscales falsos y que ya lo encontramos ahora como requisito de los comprobantes fiscales en el artículo 29, fracción novena. Precisamente por eso quizá el 49 bis resulta tan relevante, porque representa un modelo de fiscalización que ya no se conforma con revisar documentos. Ahora nos encontramos con una autoridad que verifica existencia, verifica capacidad operativa, verifica infraestructura, personal, activos, congruencia. Dicho en otras palabras, la autoridad busca evidencias que permitan concluir que la sustancia económica fiscal realmente existe. Hoy tenemos un nuevo reto como contadores públicos que creo yo representa o implica un cambio profundo para nuestra profesión. Porque ya no solo se trata de documentar, tenemos que justificar, tenemos que saber explicar la lógica económica de las decisiones. Ya no son suficientes los archivos. Hoy, como contadores, debemos construir e interpretar historias empresariales coherentes. Historias que puedan sostenerse frente a una revisión fiscal. Historias que expliquen tanto el cómo como el porqué de las operaciones. Cierro con esta idea, este episodio. Quizá el gran reto de nuestra generación profesional consiste en dejar de pensar que la sustancia económica contable y la fiscal son exactamente lo mismo. Comparten elementos, se relacionan, incluso se complementan. Creo yo que a partir de estas ideas se han confundido, pero persiguen objetivos distintos. La primera busca representar adecuadamente la realidad económica. La segunda busca demostrar que las operaciones son reales y que tienen una justificación económica válida. Cuando hablamos de fiscalización moderna, me gusta resumirlo en una frase. La materialidad demuestra qué ocurrió. La razón de negocios explica por qué ocurrió. Y juntas construyen lo que hoy podríamos llamar sustancia económica fiscal. Y entender esa diferencia puede marcar la distancia entre una operación defendible y una operación cuestionable ante la autoridad. Yo te quiero dar las gracias por seguirnos, por apoyarnos siempre en este proyecto, en el podcast, en los cursos de capacitación, de charlas fiscales y de negocios. Te invito a que adquieras el libro Fundamentos del Ente Económico. Te va a servir muchísimo. Y te invito también a adquirir el libro del 49 bis, del Código Fiscal de la Federación. Ambas obras de la autoría de tu servidor. Son dos libros que se complementan, dos libros que fueron hechos en tiempos distintos, a pesar de que prácticamente se publicaron al mismo tiempo. Son libros que se han hecho en dos tiempos distintos
y son un complemento perfecto para entender mucho de lo que estamos platicando el día de hoy. Uno lo encuentras, el de Fundamentos del Ente Económico, lo encuentras en la tienda del IMSP, lo puedes buscar así en Google, en la sección de contabilidad, y el del 49 bis con tu servidor o a través de la página de Amazon. Así lo vas a encontrar como 49 bis, Código Fiscal de la Federación. Si este contenido te aporta valor, ayúdame a compartirlo, por favor. Si no sigues el podcast ni en YouTube ni en Spotify, te invito a que lo hagas, también a que me sigas en Facebook, Juan José Galván, y que me ayudes a compartir más el contenido de esto que estamos generando para ti. Que sea un excelente día, tarde, noche, a la hora en la que me hayas escuchado. Saludos. En Charlas Fiscales y de Negocios creemos que detrás de cada número hay personas, y detrás de cada historia, una oportunidad para aprender. Gracias por ser parte de esta comunidad que crece con amor, conciencia e ímpetu. Nos escuchamos pronto.